Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Semana del Buen Pastor. Ya en este tiempo de Pascua, que significa paso de la muerte a la vida, que antes la Pascua judía pues era celebrar de la libertad, de ser esclavos a ser libres. La Pascua cristiana es celebrar de estar en el pecado, estar en la gracia, de celebrar de la muerte de Jesús, pero la vida que Jesús vence la muerte que destruye pues al ser humano, pero Jesús nos dice: yo vengo a traerte vida. Esa es la misión que tiene Jesús. Yo creo que Dios promete a la humanidad un Salvador, alguien que nos ayude a encontrar ese camino que nos lleva pues a la felicidad, a encontrar el camino de la libertad, el camino de la gracia, el camino de la luz. Y Dios nos envió a través de la historia gente que nos condujera, que nos orientara. A esto les llamamos los profetas. Gente que se iba presentando en el camino. Allí hubo falsos profetas, falsas personas que se decían que venían en nombre de Dios, pero no, tenían sus propios intereses, su propia agenda allí escondida, y que al final pues lo que querían era aprovecharse de la fe de la gente. Pero llegó el momento en que Dios mismo dijo: bueno, te voy a enseñar un camino más sencillo, más fácil. Yo mismo voy a venir. Y esto es lo que le llamamos el misterio de la encarnación. Dios decide hacer morada con su creación, con sus criaturas, vivir y hacerse
como uno de los suyos. Qué hermoso y qué bello. Jesús se presenta, viene, y yo creo que nos viene enseñando de muchas maneras y de muchas formas. Sabemos que Jesús le da fortaleza, nuevamente fuerza a lo que Dios nos había enseñado, fuerza a la ley, que la seguían con mucha dedicación, pero se habían perdido nada más en mirar la escritura, pero no veían el espíritu por cual la ley había sido creada, y era para ayudarnos a no perder el camino. Jesús, Él se define de muchas maneras y nos ayuda a entender pues cuál es el camino para encontrar pues esa felicidad, esa salvación, esa libertad. Y es el mismo Jesús que nos dice: yo soy el camino. Cuando no sabes, cuando encuentras muchos caminos en tu vida, como dice la canción, muchos caminos encuentro en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál será? Aquí Jesús te dice: yo soy el camino que te va a llevar a la salvación, a la felicidad, a la vida eterna. ¿Sí? Allí Jesús se presenta: ven, agarra este camino que te propongo y vas a ver. Muchos tienen miedo de entrarle a ese camino porque dicen: bueno, aquí no está derechito, porque a veces hay subiditas, pues el camino no está asfaltado, a veces el camino lleva rocas, a veces el camino pues tiene espinas, a veces hay curvas. Pero es Jesús te dice: ven, confía, pero es el camino que te va a llevar pues a la libertad. Hay otros que proponen otros caminos y te dicen: mira, este está mejor, este te va a llevar rápido. Y es lo que busca el ser humano a veces, caminos rápidos, fáciles. Pero Jesús te dice: ese no te va a llevar, confía en mí. Bueno, Jesús se define como el camino, se define también como la verdad. Yo soy la verdad. ¿Y por qué? Porque también el ser humano nos confundimos constantemente, porque escuchamos muchas voces alrededor nuestro, que unos te dicen una cosa, otros te dicen otro, y al final decimos: ¿quién es quien tiene la razón? Hoy Jesús también pues, nos dice: yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Allí muchos le van a tratar de definirla. Los teólogos, los políticos, los servidores públicos. Hay mucha gente que va a jactarse de que ellos saben la verdad. Jesús te dice: si estás confundido y no sabes, yo soy la verdad. Bueno, Jesús nos da muchas definiciones también cuando dice: si tú estás en la oscuridad necesita pecado, que no veo claro el camino, no sé por dónde ir, no sé qué hacer, o el pecado me tiene esclavizado. Jesús te dice: yo soy la luz del mundo, y la luz se pone en lo alto para que ilumine, para que te ayude a mirar por dónde vas en la vida. Muchas veces nosotros nos encontramos sedientos de amor, de paz, de justicia, de armonía, y pues bueno, tomamos bebidas que en lugar de calmar nuestra sed, lo único que hace es dañarnos. Pero hoy Jesús también nos viene a recordar: yo soy el agua viva, toma de esta agua y nunca tendrás sed. Así le dijo a la samaritana, y la samaritana dijo: yo quiero beber de esa agua. Pero ella pensaba que era el agua material, y dice: pues esa agua soy yo. Cuando ella le pregunta: ¿dónde está esa agua? Pues está enfrente de ti, pues. Yo soy el agua viva. Hay definiciones de quién es Jesús, y aquí podemos continuar. Hoy precisamente Jesús nos dice: yo soy la puerta que entra, que te lleva a estar seguro. Hoy también sigue la comparación del buen pastor, porque Jesús es el buen pastor, y Él lo define hoy también y nos dice: el buen pastor va siempre delante de las ovejas. Y uno dice: a ver, ¿y cómo es que va delante? ¿Por qué? Porque te va
primero a mostrar por dónde caminar y te va a defender de cualquier cosa que te venga en tu vida. Jesús va delante de nosotros, siempre cuidándonos. Dice: yo cuido a mis ovejas y ellas conocen mi voz. Conocen mi voz, conocen la voz del Maestro. Y esto es preguntarnos: ¿yo conozco la voz de mi pastor? ¿Conozco cuando Dios me está hablando? ¿O qué pasa? Porque a veces vivimos en miedo, vivimos en angustia, vivimos quejándonos, vivimos justificando, vivimos pensando, mira lo que piensan nosotros, los demás. Y yo digo, a ver, ¿en qué te tienes que preocupar? En escuchar la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús es la que te va a guiar, nos va a guiar en la vida. Escuchar esa voz. ¿Y dónde la escuchamos? Pues en las Sagradas Escrituras. Aprender a escuchar esa voz. Porque va a haber la vecina que te va a decir, wiri, 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 fíjate, y te puede envenenar tu alma, tu ser. Quizás tú tienes la intención de hacer las cosas bien y de repente llega alguien y te dice, no, yo no sé, yo mejor no, o fíjate esto, y perdemos el rumbo, perdemos la dirección, se nos llena nuestra vida con oscuridades, se nos nubla. Pero hoy nos recuerda Jesús: mi oveja es aquella que reconoce mi voz. Y aquí hay que aprender a reconocer la voz de Dios, del que es el buen pastor, de Jesús que nos va guiando. Escuchar la voz, porque hay muchas voces internas también nuestras, que es el ego, o las voces del enemigo, el lobo rapaz que viene a destruirte nada más, te engaña, te habla palabras bonitas al oído, como lo hizo la serpiente a Eva. Mira, no, prueba, hazlo, no hagas caso, mira, vas a ver cómo se te van a abrir los ojos. En parte pues le decía la verdad, pero no le decía las consecuencias que eso estaba causando. No le había dicho que estaba desobedeciendo al Creador y que iba a perder pues el paraíso que tenía. Eso no le dijo la serpiente. No le dice todo lo que puede perder. Y allí tenemos que tener cuidado, porque muchos vienen a hablar a mi oído con palabras suaves y dulces, y al final pues muchos pierden hasta su propio matrimonio, pierden su comunidad donde pueden crecer, donde pueden amar a Dios, pueden perder tantas cosas, pierden el trabajo, pierden tantas cosas por escuchar voces que no son las voces que son realmente la de Dios, la del buen pastor. Hoy Jesús nos recuerda y nos dice: mis ovejas reconocen mi voz. Y ahí hay que preguntar: ¿yo reconozco? ¿Me doy cuenta de la voz de Dios? ¿Y cómo la puedo hacer para reconocer? Pues precisamente viniendo a estar junto con Él, a reconocer que Dios es el que me llama. Y te vas a dar cuenta inmediatamente, aunque uno se vista muy bonito, aunque uno vaya allí enfrente de la iglesia, tú vas a reconocer si realmente es Dios que está hablando, si es Dios que te está guiando o no. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque conoces la voz del Señor. Cuando alguien te indica otro camino diferente, tú dices: no es este el camino. ¿Y por qué lo sé? Porque conozco la voz de Dios. Miren qué hermoso, qué bello. Hoy Jesús también nos da otra definición junto con la del buen pastor. Y hoy, ¿cuál es la definición que nos da acerca de Él? Dice: yo soy la puerta. La puerta que te va a asegurar que estés salvo, que estés tranquilo, que no te pase nada. Yo soy la puerta, entra. No busques otras entradas, no busques otro camino. Esta es la puerta que te va a llevar pues a la plenitud, a la felicidad. Pues hoy Jesús se define como la puerta del redil, la puerta para poder entrar. Por eso es que simbólicamente en las iglesias, muchas de las iglesias tienen una puerta grandota y se abría, me acuerdo en el jubileo, se abrió la puerta santa. La puerta santa pues es la gracia de Dios, es simbolismo, es simbólico, el cruzar
esa puerta. El cruzar es confío en mi Señor, entro a escuchar pues lo que Él me va a decir, lo que me va a indicar. Y el Señor, ¿a dónde te va a llevar? Pues a lugares donde tengas alimento que da vida, a pastos, a praderas verdes hermosas, como hace esa comparación con la ovejita. Pues ¿qué es lo que busca? Un pasto fresco, agua fresca, lugar seguro. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? Pues es precisamente un alimento que te satisface en tu ser, en tu alma. Es aquel que te da la paz, te da la alegría. Es el ir con Jesús. Entra por esa puerta y vas a estar seguro. Hoy también Jesús nos advierte y dice, sí, hay muchos usurpadores, hay muchos que brincan por otro lado, hay otros que entran por otros lados, pero dice, esos son ladrones, esos no son realmente aquellos que vienen a traerte al lugar santo, al lugar salvo, al lugar donde te encuentres seguro. Y hay que estar atentos para no caer en sus manos, en sus garras, porque lo que ellos tienen como intención al final es destruir. ¿Destruirte qué? Tu felicidad, destruir tu paz, destruir tu armonía. Pues hoy, hermanos, hermanas, abramos bien nuestros ojos, abramos bien nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, abramos nuestro corazón a la gracia y a la misericordia de Dios, y vas a experimentar la seguridad, vas a experimentar la paz dentro de tu ser, y al final pues vas a disfrutar de esa promesa que Dios te da. Quiero que seas feliz, no por un momento, sino eternamente. Así sea. Amén.